Hey, Dios te bendiga. Te saluda el evangelista Gary Lee en esta bellísima mañana de hoy. Estamos ya el día jueves, es el 13 de octubre del 2022. Estamos viviendo un momento extraordinario. Quiero a cada uno de ustedes que me están viendo en este momento, darles un momento que se vayan conectando conmigo. Estoy aquí transmitiendo esta transmisión, valga la redundancia, directamente desde la ciudad de El Paso, Texas. Mañana es el principio del fin de semana, viernes. Estaré ministrando ya mañana en el área de Houston. Estaremos dando mayor detalle, pero quiero que cada uno de ustedes entienda una cosa. Todos los días que estoy compartiendo información, noticia, con obviamente perspectiva bíblica y profética, lo hago con el propósito y el objetivo de que el pueblo de Dios abra sus ojos y entienda que el periodo que estamos viviendo es un periodo difícil. La iglesia del Señor tiene que entender una cosa, que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y sabemos muy bien que tenemos una grandísima promesa, y es que el Señor viene pronto por nosotros. No solamente lo creo, sino que lo estoy predicando todos los días, tratando de hacerle entender, sacudiendo su corazón para que estemos hoy como nunca preparados. Persecución a nivel global está incrementando de una manera tremenda. Esta mañana estaba yo haciendo una investigación sobre lo que está pasando en África, en China, en lugares como Pakistán, como India, Sri Lanka, Bangladesh, donde se ha desatado una terrible, pero terrible, infernal y diabólica persecución en contra de todos aquellos que son cristianos. Estamos realmente viviendo un momento que Jesús lo dijo, principio de dolores. La persecución es terrible, de verdad que sí. Y ahora que estamos en octubre, que vamos a llegar a noviembre y diciembre, y luego enero y febrero, si es que llegamos al 2023, están hablando de mucha hambre, de mucha gente que podría desaparecer, y están hablando de unas plagas nuevas. Jesús habló de todo esto, habló de pestes, y habló de terremotos, y habló de devastación, habló en general de un tiempo de principio de dolores. Pero yo quiero decirle una cosa, hoy como nunca nosotros tenemos que orar por nuestros hermanos que están siendo perseguidos en lugares, por ejemplo, como Corea del Norte, Irán. Las últimas semanas en Irán se ha desatado una tremenda revuelta, hay una revolución nueva. El pueblo de Irán se ha levantado contra el régimen islámico del Ayatolá. Y hay miles, millones y millones que tienen años bajo una tremenda opresión. Tenemos que orar por los cristianos que están en China. Yo he estado 2 veces en la China comunista y es terrible. Este pueblo de 1.5 billones de personas que es literalmente oprimido por el Partido Comunista y por un dictador llamado Xi Jinping. Estamos hablando de que el sistema nacional es el ateísmo. Ellos han implementado incluso en el sistema educacional lo que es erradicar todo lo que es fe y creencia en Dios. Pero aún en medio de esta situación se dice que hay cerca de 100 millones de creyentes en Jesucristo en la China comunista. Corea del Norte es otro caso, otra situación. No sabemos mucho porque es el reino ermitaño, está totalmente cerrado. El único que, hermano, tiene acceso al mundo es el Kim Jong-un, el dictador. La mayoría no, el pueblo completo se cuenta que no tienen acceso a información. Es más, dicen que generaciones desde hace 70 años no saben nada de la vida afuera de donde ellos están naciendo, criando y muriendo. Entonces el cristianismo está siendo perseguido. Lugares como Nigeria, Eritrea, Etiopía, en muchas partes de Somalia, en Sudán, hay una tremenda persecución. Y nunca imaginamos que fuéramos perseguidos en nuestro hemisferio occidental, hablando de Latinoamérica, nuestro continente. Y decimos, no somos perseguidos. Acuérdese muy bien que hace 1 año y medio, 2 años atrás, cuando se desató esta pandemia, algunos fueron metidos a la cárcel por predicar el evangelio y por abrir sus iglesias. Y ahora todavía en las redes sociales, en los medios de información, en las escuelas públicas y en muchos otros lugares, comercios, trabajos, etcétera, están persiguiendo a todos los que tenemos la fe puesta en Jesucristo. Ahora, voy a ser muy claro y hacer una distinción. Aquellos que se han acomodado al movimiento ecuménico,
aquellos que están aceptando, abrazando lo que ha declarado las Naciones Unidas el año pasado, una comunidad de fe global. Y estamos hablando de evangélicos, católicos, protestantes, carismáticos, muchísimos de ellos que ya tienen años que estaban a bordo de esta nueva ideología global de unirse y establecer una sola iglesia. Esto ya está en acción. Esto está en todo su apogeo. Y estos grupos no están siendo perseguidos como nosotros, que tenemos todavía la doctrina sana o la sana doctrina. Nosotros estamos todavía parados sobre la enseñanza del evangelio tradicional. Nosotros defendemos la palabra, defendemos el mensaje de Jesucristo. Yo soy de los predicadores que predico que Cristo salva, sana, bendice, derrama de su Espíritu Santo, rompe las cadenas y que viene otra vez. Y los predicadores que estamos predicando sobre el regreso de Cristo, estos somos los que somos perseguidos en este momento. Las iglesias, la mayoría de ellas, 80-90%, que se han acomodado, que se han adherido a esta comunidad de fe global, ellos se han vendido literalmente. Pero Jesús lo dijo en los postreros días, 1 Timoteo 4:1, Pablo dijo que algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Las grandes iglesias donde se propaga esta filosofía nueva de descubre el campeón que está en ti. Esas iglesias que solamente están predicando mensajes dulcecitos, acomodándolo, te tiran uno que otro versículo, pero lo que hacen es que te endulzan el oído. Estas son las iglesias de la nueva comunidad de fe global. Y esta precisamente es la iglesia que será la del anticristo. Y yo quiero que tú entiendas una cosa. En medio del tiempo que vivimos, de las plagas, del hambre, de las señales, de las profecías, este tema es uno de los más importantes que se pudiera tocar. Yo sé que yo le estoy tocando y muchos de ustedes que me están mirando saben muy bien que este tema no se toca ni con una vara de 1000 metros en la mayoría de las congregaciones hoy en día. Una sola comunidad de fe global. La iglesia del anticristo es la que hoy está en toda su acción, en todo su apogeo. Es la iglesia grande, la ecuménica, la que dice, por ejemplo, que todo el mundo es un hijo de Dios, la que dice que todos van al cielo, la que dice que no hay problema como tú vivas mientras tú ya recibiste al Señor, y la misma que dice que todos los caminos te llevan al cielo. Ellos dicen, Jesús es mi camino, pero puede ser tu camino Buda, Mahoma, Confucio. Esta es la iglesia de la comunidad de fe global, es la que misma que está ahora mismo patrocinando las Naciones Unidas. Esto es a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando? Estamos mirando ya la formación, la plataforma, la llegada pronto del anticristo, que es el que va a reinar sobre esta gran iglesia global. La iglesia global del anticristo. Escúchemelo bien ahora. La iglesia global del anticristo. Y mire cómo dice Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 3. El espíritu del anticristo ya está en el mundo, preparando estas plataformas. La plataforma económica, la plataforma política y obviamente la plataforma religiosa, que es muy necesaria. Así que los que me están viendo en el mundo entero, la persecución se ha desatado y ha incrementado, pero ¿contra quiénes? Contra los que estamos defendiendo y predicando la sana doctrina. Judas, en su pequeño libro, dice en el versículo 3 que hay que contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos de Dios. Y este predicador defiende la fe sin pelos en la lengua y defiendo la doctrina de Jesucristo. Y lo he dicho muchísimas veces y lo repetiré 1000 veces más. Nadie va al cielo, absolutamente nadie, si no es a través de Jesucristo. Quiero que sepa que esto tiene que estar muy claro en su corazón. Nadie, no me interesa quién sea usted. No hay palancas, padrinos, no hay forma de ganarte el cielo a menos que sea por medio y por vía únicamente de Jesucristo. Jesús mismo dijo en San Juan 14:6, y yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y la Escritura dice, hay un solo nombre
dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es Jesucristo. Y dice, hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Solamente Jesucristo. Jesús es el pan de vida, el agua de vida, la puerta al cielo, el buen pastor, la vid verdadera, la estrella resplandeciente de la mañana. Es el príncipe de paz. Es el grande de los grandes, el comandante general de 5 estrellas. Sin Jesucristo nadie podrá ir al cielo. Entonces es muy importante que entendamos que hoy tenemos 2 iglesias. Tenemos la iglesia grande, la ecuménica, la mundana, la global, la que ha sido patrocinada y aceptada por las mismas Naciones Unidas. Esta es la iglesia que realmente ha vendido el evangelio. La iglesia de los nuevos y modernos apóstoles. Óyeme, yo tengo 50 años de cristiano. ¿Por qué en mi tiempo no había un solo apóstol? ¿Por qué? Porque todo esto es parte de la apostasía de los últimos días. Entiéndalo bien. Cuando Gary Lee se convirtió en el año 1972, habíamos tremendos siervos de Dios. Yo me crié en una generación con un hermanito llamado Gigi Ávila, Jorge Rasky, Domingo Pilar, Santos Dorvillo, los hermanos Jiménez, etcétera, etcétera. Pero éramos un tiempo diferente y éramos ¿qué? Siervos de Dios, hombres de Dios y mujeres de Dios. Y los cantantes eran adoradores, venían a las iglesias a bendecir a Dios y caía la gloria de Dios. Hoy los cantantes traen fuego extraño al altar, son mundanos, paganos, corrompen las congregaciones, suben el fuego extraño a los altares. Pastores dejaron de predicar el evangelio. ¿Y qué están haciendo hoy en día? Predicando otro evangelio. Pero mire lo que dice, y se lo recomiendo. Capítulo 1 de Gálatas, el apóstol Pablo le habla a la iglesia en Galacia y dice, si os predican otro evangelio diferente al que ha sido predicado, sea anatema. Y agrega Pablo, si un ángel del cielo bajare y os predicare otro evangelio, sea anatema, que significa maldito. Amado amigo que me estás viendo en Argentina o Panamá o Colombia o cualquier lugar del mundo, vivimos en el periodo más peligroso, tan peligroso que Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 24, si es posible, el diablo engañará aún a los escogidos de Dios. Por eso es que esta palabra en este día de hoy, en esta mañana, estamos a jueves 13 de octubre del 2022, es tan importante que la tomes en serio. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo, la verdadera, la iglesia verdadera, que somos el remanente fiel, estamos siendo perseguidos y la persecución va a incrementar todavía. Pero hay una iglesia que es la falsa, la ecuménica, la pagana, la corrupta, la mundana. La iglesia del mundo, la iglesia de los placeres y los deleites, la iglesia de los apóstoles modernos y los profetas falsos y los herejes hoy en día que dicen que no importa si estás bajo la gracia, puedes vivir como se te pega la gana. La iglesia de los calvinistas, aquellos que dicen que no hay ningún problema, si te suicidas vas al cielo, puedes ponerte tatuajes cristianos, puedes fumar, puedes tomar, puedes hacer lo que se te pega la gana. Esta es la iglesia moderna. La iglesia mundana, la iglesia que no ve nada malo hoy en día. Lamentablemente esta es la iglesia del diablo, la iglesia del anticristo, la iglesia mundana y pagana. Y esta es la iglesia global. Esta es precisamente la iglesia que se necesita mirar, proféticamente hablando, dentro del cuadro escatológico para que venga el anticristo. Pero hoy es el tiempo más peligroso, porque ahí es donde entendemos que dice la palabra, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Yo tiemblo cuando leo este pasaje, porque esto significa que nosotros debemos de procurar mantener el evangelio de Dios, el evangelio de ayer, de mamá y papá, el evangelio santo, buscando a Dios de todo corazón. Jesús dijo estas palabras en Mateo 24:4. Mirad que nadie os engañe. Politeísmo, múltiples dioses y creencias en las iglesias de hoy, como una iglesia muy grande en Houston, donde este pastor, y reconocido por el mismo mundo, ha escrito varios libros, tiene millones de dólares. Pero ¿qué evangelio predica él? Es un evangelio falso. Y otros que están en Atlanta y en Bogotá, Colombia, y en San José, Costa Rica, y en Buenos Aires, Argentina. Estos son los que predican un evangelio que no es bíblico, no es escritural. Lamentablemente,
Esta es la iglesia del anticristo, la gran comunidad de fe global. Pero el cristiano verdadero, vamos a ser perseguidos peor que nunca. Preparémonos, que pronto Jesús viene por su iglesia. ¿Sabes que Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga? La trompeta pronto sonará y el Señor levantará un pueblo, pero un pueblo que está bien apegado a la palabra, un pueblo que ama a Dios, un pueblo que está lleno del Espíritu Santo. Hay un espíritu que está en estas iglesias y es el espíritu del anticristo. Escúcheme bien ahora. O el espíritu de Dios o el espíritu del anticristo. ¿Cuál es el que manipula, mueve y reina en tu iglesia? Te lo voy a repetir. O el espíritu de Dios o el espíritu del anticristo. ¿Qué espíritu reina en tu iglesia? Si tu iglesia siempre está enfocada en actividades carnales y sensuales, quinceañeras, piñatas y estas cosas y tantas, y no buscan a Dios, pregúntate qué espíritu reina en tu iglesia. La iglesia de Jesucristo, la verdadera, está enfocada, enfatizo, en la predicación del evangelio, en el mensaje de Jesucristo que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Está enfocada en la sangre gloriosa que nos limpia de toda mancha del pecado. La iglesia verdadera de Jesucristo está enfocada en proclamar la libertad de Jesús, el mensaje de salvación, de sanidad, y predica el pecado, y predica arrepentimiento, y predica santidad, y predica el tema del infierno también. Porque la iglesia verdadera predica el evangelio completo de Jesucristo. ¿A qué iglesia perteneces? ¿A qué iglesia vas? ¿Cuál es el espíritu que maneja tu iglesia? Estamos en tiempos tremendos. La iglesia del anticristo, la iglesia global, la iglesia mundana, la iglesia apóstata, la que está repleta, permeada de doctrinas diabólicas, sincretismo, gnosticismo. Óyeme, ¿no están cansados ustedes ya de estos tipejos, estos individuos que dicen: a mí Jehová me mostró y me dijo, y revelaciones nuevas, cuando la palabra nos enseña que ya el canon está cerrado? Estas personas que lo que hacen es que confunden y turban al pueblo. ¿Y sabe por qué la gente está allí? Porque no tienen conocimiento de la palabra, porque no tienen discernimiento espiritual. Y por eso es que perecen, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Usted que me está mirando en todo el mundo, estamos en tiempos peligrosos. Y escúcheme bien, la salvación de su alma está en la balanza. Usted puede perderlo todo si no busca a Dios en este momento. La iglesia del anticristo o la iglesia de Jesucristo, ¿a cuál perteneces? La iglesia del anticristo o la iglesia de Jesucristo, ¿a cuál perteneces? La iglesia del anticristo o la iglesia de Jesucristo, ¿a cuál perteneces? El evangelista Gary Lee para todas las naciones del mundo, desde El Paso, Texas, diciéndote: Maranata, Cristo viene pronto. Shalom, shalom.